Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Entrevistas en el Distrito. Hoy retransmitimos desde el restaurante Samarcanda, aquí situado a la estación de Atocha, y con nosotros tenemos un invitado muy especial, Ramón Marcos, candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este programa. Hoy nos acompaña nuestro compañero Julio de la Fuente, periodista de Ecopress. Bienvenido, Julio. Gracias por invitarme una vez más. Y sin más, empezamos las entrevistas. Ramón, estamos viviendo unos tiempos muy convulsos dentro de la política, muy cambiantes. Resúmenos qué ha sucedido en la política de Madrid y en la política nacional en estos últimos 3 meses, desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que es consecuencia de la grave crisis social y política que se vive en España, ¿no? Y eso hace que haya revuelta el campo político, que esté revuelto el campo político. Pero mire, yo creo que lo que está pasando en España en el fondo es que se están configurando dos bloques, donde antes había dos partidos, y nosotros la verdad es que no queremos estar en ninguno de los dos bloques. Nosotros lo que queremos estar es en el centro, eso sí, un centro progresista, para cambiar de verdad las cosas en nuestro país. Porque me temo que hay a veces cambios que lo único que pretenden es que las cosas continúen como han sido hasta ahora, beneficiando a los de siempre. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos cambiar realmente la forma de hacer política en nuestro país, como hemos intentado hacerlo durante este tiempo que hemos estado en las instituciones. Estos años se ha caracterizado UPyD por una oposición bastante seria, lo estábamos comentando antes, bastante concreta. ¿En qué se ha diferenciado la posición de UPyD del resto de los grupos políticos, por ejemplo, aquí en Madrid, diferenciado, por ejemplo, entre Izquierda Unida y el PSOE? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo que es una de las primeras medidas que nosotros propusimos nada más llegar a la Asamblea de Madrid, y yo me quedé sorprendido de que el sueldo de un diputado resulta que tenía 800 euros libres de impuestos. Y entonces, pues lo primero que propusimos fue, oye, pues vamos a pagar impuestos igual que el resto de los ciudadanos, por la totalidad de nuestro salario, de nuestros ingresos. Hicimos una propuesta a la mesa de la Asamblea, que es quien tiene la competencia para decidirlo, y oye, pues el PP, el PSOE y Izquierda Unida impidieron que los diputados de Madrid paguemos impuestos por la totalidad de nuestros ingresos. En eso la verdad es que hemos diferido, como en otro montón de cosas, ¿no? Porque me ha sorprendido que el PP y el PSOE, que siempre se tiran los trastos, inclusive Izquierda Unida, luego después para las cosas... Nunca se hacen daño, ¿no? Nunca se hacen daño. Para las cosas importantes siempre se ponen de acuerdo, para repartirse la Cámara de Cuentas, para nombrar a gente en el Consejo Consultivo. O sea, se dicen palabras muy gruesas, pero luego cuando hay que ir a los hechos y a las cosas importantes, siempre llegan a acuerdos, ¿no? Acuerdos que son no beneficiosos para la ciudadanía, que son beneficiosos para sus intereses, sus cortos intereses políticos, o politiqueros, ¿no? Por utilizar una palabra que no afecta a la política, porque la política es algo grande. La política bien hecha, pensada en el medio y largo plazo, es lo que sirve para transformar una sociedad y resolver los problemas de la gente. Te va a preguntar Julio, me pide la palabra. Muchos consideran que ustedes, UPyD, son similares a Ciudadanos. Y quería preguntarle en qué se diferencian de ellos y si creen que les han copiado algunas propuestas, por ejemplo, la fusión de municipios, la ley de segunda oportunidad. Bueno, nosotros tenemos similitudes y diferencias con todos los partidos políticos, porque en algunas cosas pues coincidimos con el PSOE, en otras podemos coincidir con Podemos, hasta con el PP podemos coincidir en alguna cosa, ¿eh? Sí, por supuesto, pero todos excluimos las coincidencias. Todos siempre están con la retahíla. Bueno, es que UPyD y Ciudadanos están en el mismo espacio político, se roban votos. Cada uno, todos los partidos, la gente es libre y vota lo que quiere. Nosotros lo que hemos hecho yo creo que son propuestas serias. Desde el inicio, desde el 2007, desde que nacimos. Nosotros pensamos que el Estado no funcionaba, y esto antes justo de que empezara la crisis, y que no funcionaba porque no garantizaba la igualdad, la libertad de los españoles. Y nosotros hemos sido un partido libre desde el principio, y hemos dicho cosas como que había que despolitizar las cajas de ahorros, hemos dicho cosas como que había que aprobar una ley para resolver los desahucios, pero no solo los desahucios, sino también las deudas que tienen los empresarios autónomos, que son personas físicas, para que si las tienen no pendan sobre ellos para toda la vida, sino que puedan resolverse como se resuelve con las empresas, con un concurso, y puedan volver a iniciar su actividad, para que los desahuciados se puedan quedar con su casa y no se la quede el banco. Nosotros hemos hecho propuestas como aquella que pretendía mejorar la educación, recuperando las competencias del Estado
para que no haya diferencias entre la Comunidad de Madrid y Andalucía iguales, o entre la Comunidad de Madrid y Canarias y Valencia iguales a las que había a finales del siglo XIX. Nosotros hemos hecho propuestas también muy importantes para mejorar la financiación autonómica y que no haya privilegios fiscales en el País Vasco y Canarias. Y podremos estar así hasta mañana, pero bueno, pues ¿por qué ahora las atribuyen esas mismas propuestas, llamadas de otra manera, otros partidos políticos como nuevas? Eso ya cada uno puede atribuirse. Y como les dejan, claro. Eso ya es otra cuestión. O sea, aquí cada uno puede decir, a nosotros no nos parece mal que nos copien. O sea, a nosotros nos parece bien que nos copien. Y que nos lo hablaba anteriormente. Ya, pero da la yo hace impresión hace 5 años comentábamos pues que en España había una cosa que es el capitalismo de amiguetes, ¿no? Sí. Y es la complicidad entre el poder político y el poder económico, entre el poder político y eso que, lo digo para los oyentes, eso que llaman el Consejo de Competitividad, que son las empresas del IBEX 35, bueno, que yo lo llamo el Consejo de la No Competitividad, porque es el consejo de las empresas que no quieren que haya competitividad en España ni libertad empresarial en España. Bueno, pues yo creo que ese capitalismo de amiguetes lo acuñamos nosotros hace 5 años, ese concepto, y ahora lo utiliza hasta Pedro Sánchez del PSOE. Correcto. Cuando el PSOE ha estado reunido, bueno, pues son cosas buenas, si que te copien es positivo. Ahora, eso pero sí, para que la gente... es bueno que la gente sepa que nosotros somos quienes hemos hecho las propuestas y quienes hemos dado ejemplo y que los demás han seguido por detrás. Y seguimos haciendo muchas propuestas que esperemos que nos copien, pero no solo que nos las copien con las palabras. Yo quiero que me las copien con los hechos. Porque, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, nosotros hemos hecho muchas iniciativas en el Congreso, en la Asamblea de Madrid. De hecho, no tenéis ahora un duro para hacer medidas judiciales anticorrupción. Bueno, seguimos... Estáis intentando recaudar... Nosotros estamos pidiendo a la gente que nos ayude para poder continuar con nuestra acción. Ahora, nosotros seguimos en Bankia, que es el punto central, que es la querella básica, pero Bankia era un caso, y nosotros decidimos ir a Bankia porque era muy importante, pero en Cataluña, que eso se hablaba del oasis catalán, pero que era realmente la charca catalana, como hemos visto, ¿no? Porque estaba todo lleno de corrupción, y allí nadie levantaba la voz ni denunciaba la corrupción. Cataluña Caixa, en la que Narcís Serra era el presidente, pues es un caso no tan grave, pero prácticamente igual que el de Caja Madrid, y sin embargo allí nadie levantó la voz para denunciar realmente lo que pasaba. Yo creo que lo importante en la vida son los hechos, no las palabras, y nosotros hemos demostrado con hechos que tenemos propuestas, que tenemos ideas, que tenemos equipos y que estamos dispuestos a renunciar a privilegios. No hemos entrado en el Consejo de Radiotelevisión de Madrid, los únicos. No hemos entrado en la Cámara de Cuentas, nos negamos. No hemos entrado en el Consejo Consultivo, nos negamos. No entramos en el reparto del Consejo General del Poder Judicial, los únicos, nos negamos. Y esas cosas pues tienen valor. Luego otros... Pero díganle a nuestros lectores y oyentes 3 medidas en las que se diferencia de Ciudadanos. La prostitución, la sanidad universal, ya se lo dejo fácil. No, yo le puedo decir cuáles son las propuestas de UPyD, que eso yo creo que es lo fundamental y lo importante. Pero, por ejemplo, ¿qué opina sobre la sanidad universal? Bueno, UPyD? Nosotros sobre la sanidad universal estamos convencidos de que debe en la sanidad universal estar integrado todos los ciudadanos, o sea, todas las personas, incluidos aquellos inmigrantes que no tienen papeles, por varias razones, por razones humanitarias, pero también por razones, digamos, hasta sanitarias, porque es que si dejas de atender a un inmigrante sin papeles en una enfermedad infecciosa, pues al final se puede convertir en un transmisor de enfermedades infecciosas al resto de los españoles. Vamos, a lo que ha llegado... lo más... y fundamentalmente por razones humanitarias, claro. ¿no? Porque no cuesta dinero prácticamente, y sin embargo es inhumano. Pero oye, la sanidad no es universal en España, no solo con los inmigrantes sin papeles. Es que un mayor de 26 años que haya heredado un piso de su padre, a lo mejor tampoco tiene derecho a la asistencia sanitaria y se tiene que pagar un seguro privado, Y nosotros no somos favorables a eso, nosotros somos favorables a la asistencia universal. Entiendo, es verdad que no se nombra. Digo porque no se nombra, y es que hay españoles que están fuera del sistema de cobertura sanitaria. Y hay partidos que defienden eso, defienden que se queden fuera del sistema de cobertura sanitaria. Nosotros no, pero nosotros tenemos una lucha decidida contra la corrupción, metiendo a la gente a la cárcel. Tenemos propuestas progresistas. Nosotros estamos a favor de un sistema fiscal uniforme para todo el país. Estamos a favor de que haya un impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid.
que se recupere. ¿Por qué? Porque queremos que la riqueza patrimonial sea una riqueza que no quede en manos de los hijos. Solo para muy ricos. Solo para muy ricos, sí, no para el que hereda la familia de... 1 millón de euros, por ejemplo. No, muy ricos... ¿Qué valoramos muy ricos? No, muy ricos estamos valorando gente que tenga que pagar por el impuesto más de 500.000 euros. Entiendo. Gente que tenga que pagar por el impuesto más de 500.000 Ramón, euros. Hasta ahí sería una bonificación del 99%. Es un piso. No. Claro. Que tenga que pagar por el impuesto. La vivienda habitual está excluida. O sea, que la cuota del impuesto sea 500.000. Es que el impuesto es muy complicado de calcular. Un impuesto, donde esa persona ya, lógicamente, ha pagado sus impuestos, ha pagado su IBI constantemente, ha pagado su IVA cuando va a comprar su piso, ha estado pagando a lo largo del año. Hay que de nuevo pagar por es un impuesto que ya se ha pagado constantemente. No. Son dos cosas distintas. Uno es los impuestos que tú pagas por la renta que generas. Hay que bajar los impuestos de la renta. Nosotros somos favorables. Es un impuesto, ¿no? Sí, no, pero espera, déjame que te lo explico. ¿Hay que bajar los impuestos de la renta? Sí. De la renta del trabajo. La renta del trabajo hay que bajar los impuestos. En España, ¿quién está pagando, quién está sosteniendo el Estado? Los trabajadores, tú, él, yo, todas las personas que trabajan, la clase media con su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el capital no tributa igual, las rentas de capital no tributan igual. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos que haya una rebaja de los impuestos a los trabajadores, a los que reciben la renta del trabajo, y proponemos que haya una equiparación de los impuestos que tienen que pagar las rentas de capital. Porque si no estamos favoreciendo estamos favoreciendo a las rentas de capital frente a las rentas de trabajo. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Desincentivando el trabajo. Y nosotros queremos que se cree trabajo. Por eso somos también favorables en rebajar las cuotas de seguridad social en 2 puntos. El trabajo yo creo que hay que incentivarlo con otras medidas. Rebajando impuestos a los trabajadores, sí, ¿no? Bueno, rebajando eso es muy impuestos, positivo. sobre todo el impuesto de la seguridad social, de las cotizaciones. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Bajar 2 puntos las cotizaciones sociales, que lo llevamos. Pero ¿por qué y luego pagar 2 veces no, impuestos? Es que no es pagar 2 veces. Cuando tú heredas, y eso fíjate, en Estados Unidos, gente tan importante como Bill Gates y Warren Buffett. O sea, cuando tú compras un piso no pagas impuestos. Bueno, cuando pagas un piso, pero es que ya has pagado impuesto también por la renta que te permite luego comprar el piso. O sea, pagas impuestos por el hecho imponible es distinto, la cosa es diferente. Entonces, cuando tú heredas. Todos los años sigues pagando impuestos por ese piso. Bueno, ¿Y por qué luego hay que pagar otro impuesto? Porque es un impuesto distinto. Es tus hijos, o tu sobrino, o tu nieto, o otra persona que hereda, o un tercero, porque las herencias no son solamente de los descendientes, son de terceros. Por el piso, que es tu residencia habitual, no hay que pagar impuestos, porque nosotros no pedimos que se paguen impuestos de sucesiones y donaciones por heredar tu piso. Pero los grandes patrimonios, la gente multimillonaria, tiene que pagar impuestos de sucesiones. ¿Por qué razón? Porque si no, ¿sabes qué es lo que se produce? Desigualdad en la sociedad. ¿Y por qué? Porque solamente la gente pasaría a vivir de las rentas que generan patrimonios que generaron terceros y no vivirían de su trabajo. Y entonces rompes el principio de mérito y capacidad y haces que esa riqueza quede improductiva. El mérito y capacidad porque la gente no... Madrid es la región donde más se recauda el impuesto de sociedades, de donaciones y sucesiones. Madrid es donde menos se paga. No, pero Madrid es donde más se recauda en primer lugar porque lo que está ocurriendo es que están viniendo gente de otras zonas de España a fijar su residencia en Madrid para tener que tributar menos. En el momento que pero eso se irán. Ya, pero eso es una competencia, desleal. Bueno, nosotros tenemos que pensar en España, ¿no? ¿O es que vamos a permitir que en España haya privilegios? ¿Nos parece bien que en el País Vasco y en Navarra la financiación por habitante sea un 60 o un 70%? Nosotros no queremos que en el resto de España haya un impuesto de sucesiones y donaciones altísimo. Queremos que haya un impuesto bajo. ¿Cuál sería, en su opinión, impuesto bajo? El porcentaje? Nosotros, es lo que te estaba comentando, hasta 500.000 euros, una bonificación del 99%, y a partir de 500.000 euros y en función de la cuantía, estoy hablando de 500.000 euros de la cuota, no del valor del bien, de la cuota. Lo que hay que pagar. Del valor del bien, y quedando exenta la vivienda habitual, quedando exenta la vivienda habitual. Una bonificación menor, una bonificación menor que será pues del 75%, luego después pasará a ser del 50%, luego del 25%, en función de la cuota que se tenga que pagar, del impuesto. O sea, una bonificación menor. Pero lo importante es que la riqueza sea productiva, que no se quede en manos muertas. Bueno, eso es una sociedad liberal. Aquí no vamos a llevar a eso es una sociedad liberal. Vamos a hablar de esas 400 medidas que propone para hacer un gobierno decente. Venga, vamos a Díganos 4 medidas. 4 medidas para hacer un gobierno decente. Mira, no las 400, 4. La primera que te voy a decir es la siguiente.
un gobierno sin enchufados. Vale, bueno. Un gobierno sin un solo enchufado de los partidos. Venga, esa yo creo que es importante, ¿no? Y por tanto en la que todas las personas que nombres sea por su talento, por mérito y capacidad. En segundo lugar, vamos a hacer una auditoría de los principales contratos de la Comunidad de Madrid, porque creemos que eso es básico para saber qué es lo que ha pasado y, por tanto, si vemos que ha habido irregularidades, poderles llevar a la cárcel. Luego, hace falta órganos reguladores independientes. O sea, si tenemos una Cámara de Cuentas, que no estén nombrados por el PP y el PSOE o por los partidos que lleguen, sino que sean profesionales que hagan un control adecuado de las cuentas. Y luego hace falta modificar ciertas cosas en la justicia. Es verdad que Madrid no elige los jueces, aunque sí, la Asamblea de Madrid elige un juez para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. O sea, los políticos no pueden elegir los jueces, no pueden elegir el Consejo Nacional Judicial, tiene que haber justicia independiente y hay que acabar con el aforamiento de los diputados de Madrid. Ya te he dicho 4 medidas, Hay muchas más, pero ya 4 así por concretar. Nos vamos unos instantes a publicidad y continuamos nuestra entrevista. En la SELAC llevamos 10 años ayudando a las pymes asociadas a gestionar sus empresas y además defendemos sus intereses ante las administraciones autonómica y local. También les ayudamos mejorando su financiación y minimizando sus costes mediante acuerdos con diferentes entidades privadas. Cada año les ofrecemos un importante y variado programa de formación sin coste para nuestros asociados. Además, nuestros asociados pueden mejorar su imagen y comunicación a través de los convenios firmados con importantes grupos de comunicación. Todas las noticias que andabas buscando están en El Distrito. Periódico El Distrito, líder de información local. Ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos nuestra entrevista con el candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Estábamos hablando de las 400 medidas para un gobierno decente, nos has dicho 4 muy rápidamente. UPyD, aparte de, una vez que llegara al gobierno, aparte de esas 4 medidas... Bueno, digamos, esas para un gobierno decente, las 400 medidas son para un gobierno no solo decente, sino para resolver problemas de educación, de sanidad, de todo. Se presupone que es un gobierno decente. Sí, sí, y que funcione. Cuando UPyD denuncia que ha habido muchos recortes sociales, en un momento tan difícil como el que se ha vivido, ¿dónde UPyD no hubiera recortado y dónde UPyD hubiera recortado? Bueno, nosotros hubiéramos recortado en el gasto político. Por ejemplo, ¿cuántas consejerías hay? ¿Cuántas viceconsejerías? ¿Cuántas direcciones generales, subdirecciones generales, organismos paralelos a la administración? Nosotros, ICM, desde el principio, que es la agencia de informática, propusimos reducir a la mitad su presupuesto. Luego se ha ido reduciendo un poquito, pero sigue pudiendo reducirse más. Toda esa administración paralela, bueno, pues ahí se puede recortar. Nosotros hemos calculado que 400 millones al año. Y con ese dinero, pues lo que tienes que hacer es contratar profesores, personal sanitario, más políticas sociales y por tanto hay grasa que quitar sin perder empleo y pudiendo contratar empleos de calidad en la administración que sirvan para prestar servicios. ¿Cree que hay demasiados funcionarios en la Comunidad de Madrid? Nosotros creemos que faltan profesores, personal sanitario, faltan personal que se dedique a políticas sociales y sobran muchos enchufados. Muchos, no te quiero contar los que hay y no te doy nombres y apellidos porque luego después puedes ver que hay protección de datos. Tenemos tiempo. Pero si quieres te doy nombres y apellidos. Yo, Ramón, voy a insistir un poco en el tema político porque quiero que la gente se aclare dónde estáis. En una reciente entrevista en Europa Press, usted dijo que UPyD era más de izquierdas que Ciudadanos. ¿Cómo se come eso, teniendo en cuenta que siempre UPyD ha intentado estar al margen de esos clichés entre la izquierda y la derecha?
Bueno, es que nosotros somos un partido que supera la visión socialdemócrata clásica y que supera la visión neoliberal que ha fracasado. La socialdemocracia cumplió su papel, pero es algo más producto del siglo XX, y nosotros tenemos una propuesta progresista para el futuro que pretende, por una parte, garantizar la igualdad social con buenos servicios públicos y, por otra parte, hacer que el Estado tenga una función, porque creemos que la tiene que tener, y lo llamamos Estado emprendedor. Y es un Estado que interviene facilitando el crecimiento y el tamaño de las empresas, que interviene haciendo que en Madrid, por ejemplo, tengamos una universidad entre las 5 mejores, consiguiendo que haya de verdad innovación, que invierte, por tanto, en crear riqueza y no invierte en infraestructuras inútiles como se han construido a lo largo de todo este tiempo en España. Es que en España se han hecho políticas muy injustas y muy regresivas. Y luego, nosotros somos un partido que quiere modificar las políticas que vienen de Europa, porque la mala gobernanza que ha habido en Europa durante todos los años, desde 1999 en adelante, y las malas políticas que ha habido en España, han generado desigualdad entre países europeos, los países del norte y los países del sur, y graves desigualdades dentro de los países del sur, entre aquellos que más tienen y los que menos tienen, que al final son la clase media y la clase baja, fundamentalmente la clase baja, pero aunque también la clase media, los que han sufrido la crisis. Bueno, pues queremos revertir todo eso, pero no solo por razones de justicia, sino también porque es la manera de fortalecer nuestra economía y de fortalecer nuestro país y de hacer que la gente tenga más riqueza, tenga más renta, trabajos mejores, y esas son nuestras propuestas. Y estamos en contra de las propuestas de austeridad en el gasto público equivocadas, y estamos en contra de todo lo que tiene que ver con las rebajas de salarios. Y las propuestas que inciden fiscales en mantener rebajas de salarios en la empresa, a nosotros nos parecen profundamente equivocadas, porque lo que hay que ganar, el problema de competitividad de España en relación con los países del norte no es un problema de salarios. Así no se va a resolver nuestro problema, al contrario, vamos a quedarnos como estamos ahora, estancados o repartiendo el trabajo, si ahora hay menos horas trabajadas que las que había antes. Entonces lo que tenemos es que mejorar en innovación y mejorar, por tanto, en la productividad de nuestras empresas a través de la innovación y la tecnología, que es lo que nos puede hacer parecer a los países del norte. Y durante estos años de la crisis, y aquí en Madrid claramente, hemos hecho justo lo contrario. También le quería preguntar porque en verano, no sé si es en julio, van a tener un congreso ustedes extraordinario en UPyD. Independientemente de los resultados electorales que consiga, ¿va a posicionarse a favor de Rosa Díez o a favor de Irene Lozano? En el Congreso de junio, después de las elecciones, después de las elecciones de mayo, ya veremos. Ya, digo, yo no sé quién se va a presentar a ese Congreso extraordinario. Bueno, ya tenemos dos cabezas. Cuando se presente, pues ya hablaremos después de las elecciones. No veo yo a Rosa Díez presentándose a ese Congreso extraordinario. No lo sé lo que va a hacer ella, pero yo no la veo. No la ves. No creo. Ya tenemos una exclusiva, entonces. Sí, ya la tenemos. Marcos. Sí. Señor Marcos. Sí. Ramón, si quieres. Don Ramón. Sin don, no hace falta. Quería que me opinara sobre los diferentes candidatos que se presentan a la Comunidad de Madrid, empezando por Cristina Cifuentes y terminando por el candidato de Ciudadanos. ¿Qué cree que pueden aportar a estas elecciones? ¿Qué cree que pueden aportar a un posible gobierno desde su punto de vista? Pues la verdad es que no les conozco a todos en profundidad, conozco las posiciones políticas de sus partidos, ¿no? Y yo creo que en Madrid lo importante será que seamos capaces de cambiar de forma radical las políticas, porque al final la política es importante tener en cuenta a las personas, porque ya hemos comprobado que hay personas que hacen muy mal las políticas, no solo por la corrupción, sino porque es que no saben gobernar, ¿no? Y hemos tenido muy malos gobiernos en nuestro país y en esta comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, ¿quién prefiere, a Cifuentes o a Ignacio González? Como político, hombre, yo creo que Cifuentes y Ignacio González representan políticamente lo mismo, ¿no? Lo único que pasa es que Ignacio González tenía sobre él pues la explicación de un posible caso de corrupción que no ha terminado de aclarar, y a Cristina Cifuentes pues parece que no lo tiene. Ahora, Cristina Cifuentes yo nunca la escuché hablar
claramente en contra de la corrupción de su partido, y en su partido en Madrid la corrupción estaba institucionalizada, y por tanto a mí eso también me importa, ¿eh? Ella defiende los intereses de un partido que en Madrid ha sido profundamente corrupto y que nos ha gobernado muy mal. Por ejemplo, en el PSOE, ¿qué prefiere, a Gabilondo o a Tomás Gómez? Bueno, no sé, mira, yo el PSOE le he visto hacer tantas cosas, cambiar y variar tanto, Gabilondo pues me parece, es un profesor universitario. Y hagamos, si le parece, un poco de política ficción. ¿Usted apoyaría, teniendo representación parlamentaria, usted apoyaría, si tuviera que decidir, un gobierno de PP y Ciudadanos o un gobierno de la izquierda? Nosotros solo vamos a apoyar políticas concretas que vayan en el camino de lo Pero que en te he algún dicho. momento, sobre todo a la hora de, Ya, pero no sé, de yo- las investiduras, yo- hay que posicionarse. Se puede uno posicionar no posicionándose con la abstención. Se puede uno posicionar Vamos no yendo al esperar, Parlamento. vamos a esperar que haya elecciones, que veamos el resultado ¿Qué le electoral. gustaría a usted? A mí lo que me gustaría es que en Madrid se haga una política totalmente distinta de la que se ha hecho hasta ahora, porque es Incluso- una política muy equivocada. Incluso para ello estaría dispuesto a participar de un gobierno, si le llaman. Nosotros, en principio, lo que queremos es ser decisivos en la Comunidad de Madrid para cambiar las políticas. Ahora, si es para hacer lo mismo y para ser un mero reparto de sillones, nosotros en eso no vamos a participar. Cambiar las políticas de verdad. ¿Dónde veremos a Ramón Marcos si desgraciadamente no conseguir representación en Bueno, la Asamblea de Madrid? Yo no tengo ningún problema, tengo mi trabajo resuelto desde hace muchísimo tiempo Y volvería y tranquilamente. vuelvo tranquilamente a mi trabajo sin problema. Ahora, yo quiero estar en la Asamblea de Madrid para representar a muchos ciudadanos y defender sus intereses y de verdad incidir en cambiar la política en este país. Se está configurando esos dos bloques. Un bloque por un lado, otro bloque por otro, un bloque en el que hay muchos intereses económicos detrás para que no cambien las cosas, para cambiando caras que no cambien los intereses, no cambien el juego de intereses de verdad en nuestro país. Y nosotros somos la garantía, porque la gente puede confiar en nosotros, porque ya lo hemos demostrado con hechos, somos la garantía de que podemos conseguir en nuestro país haya políticas que resuelvan los problemas. ¿Se ha visto, y que planteen los hechos. traicionado por su antiguo compañero Alberto Reyero, diputado, y otros miembros de UPyD que han pasado a Mira, Ciudadanos? oye, aquí cada uno entra libremente y se va libremente de UPyD como quiera, que la gente lo juzgue. No, yo- Personalmente, usted se ha visto... la gente entra libremente, sale libremente y que lo sean los No, ciudadanos que no se los que quiere lo mojar. juzguen. No es que no me quiera mojar, es que no tengo opinión, o sea... Un partido, 4 años en la Asamblea. Pues bueno, él sabrá lo que ha hecho, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No le gusta. Que yo insisto que es libre cada uno de hacer lo que quiera y que sea la gente la que opine y lo valore esos comportamientos, ¿no? Al fin y al cabo yo estoy para proponer y solucionar problemas de la gente, no estoy aquí para hacer valoraciones. Y ahora que está yendo por las calles, sabemos que está haciendo una campaña electoral muy intensa. ¿Qué está demandando la gente sencilla, la gente llana? ¿Qué es lo que le demanda a los políticos? ¿Le cuento una anécdota? Y si quieres dos. El domingo en el Escorial me encuentro con una señora que cobra la renta mínima de inserción. ¿Qué quería esa señora? Quería empleo y poder tener un trabajo. Iba acompañada de su hija 21 años o 22, que tenía a su vez una hija, o sea, también una nieta de 1 año. La hija había hecho lo que era un antiguo PCPI, que es esa formación profesional que se hace cuando no has conseguido el graduado, lo que era el antiguo graduado escolar, que es lo de la secundaria ahora, ¿no? No había titulado en secundaria obligatoria. No podía continuar estudiando más cosas y estaba en el Lidl con 6 horas al día cobrando 500 euros. Su pareja sin trabajo y su hermano, el hermano de él, el hijo de ella, ha solo conseguido acabar hasta segundo de secundaria y quería hacer algo de hostelería, pero le costaba la matrícula 1.400 euros. Pedían, exactamente? Pues lo que pedían es educación, más formación profesional, que la renta mínima de inserción se reconociera con antelación, que la formación profesional fuera útil, de verdad, y les llegara y les sirviera para poder encontrar un empleo. El tener empleos que no sean de 6 horas a 500 euros, sino el tener empleos decentes, de calidad, que se pudieran pagar. ¿Y cómo se puede hacer empleos de esas, con esas características? Por empezar, en la educación se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué Madrid tiene un 20% de abandono escolar temprano y Polonia un 5%? Madrid, la región más rica, una de las más ricas de España, el 20% de abandono escolar temprano,
y Polonia un 5. Puede ser Ahora, también que no podemos... las leyes escolares que nos han traído hasta aquí han sido nefastas, ¿no? Bueno, o la forma, yo creo que las leyes han sido malas, claro. Pero no solo es un tema de leyes, es un tema de políticas, porque con las mismas leyes en el País Vasco el abandono escolar es el 9%. Bueno, y en Madrid el 20%. 36. Ya, pero bueno, en Madrid el 20%, ¿eh? O sea, en el País Vasco el 9%, en Madrid el 20%. Luego quiere decir que hay un margen de mejora teniendo las mismas leyes enorme. Y hay que preocuparse de esa ¿Qué gente. opina que el maestro se ha considerado? Tiene que haber, hay que duplicar el número de plazas de formación profesional. ¿Por qué en Madrid tenemos la mitad de plazas de formación profesional que en Alemania? ¿Por qué? ¿Eso depende de las leyes educativas? Pero no podemos comparar Madrid con Alemania. Alemania es el país más potente No, de Europa. La media de Europa. Es una región de España. La media de Europa... Ya, pero Madrid es la región más rica de España. La región más rica de España es Madrid. ¿Por qué? Sí, pero comparemos pero con una región. pues comparémoslo, claro, pero comparémoslo con la media europea. Con la media europea. Pues Madrid está tiene la mitad de plazas de formación profesional que la media europea. Pero ¿no cree que la formación profesional es un problema de concepto que empezó en los años 80, que hay que tener una carrera sí o sí, en vez de tener una profesión? Bueno, y ya, pero alguna responsabilidad tendrá la comunidad autónoma, ¿no? No, por supuesto. Pues eso es pero que es un problema de fondo que es un problema de fondo de toda España. Ni otro que solucionar. Bueno, nosotros lo llevamos, es una de nuestras propuestas claves en educación, de la misma manera que el fracaso escolar y el abandono escolar se inicia en primaria. Lo que hay que reforzar es la primaria, pero para eso los orientadores que están en secundaria hay que llevarlos a primaria, hay que detectar el fracaso escolar en primaria, en los niños de 6, de 7, de 8, de 9 años, al principio, y ahí resolverlo. Y eso no se hace en la Comunidad de Madrid, ni en el resto de España. Claro que en España hay muchos problemas, no solo en Madrid. Ahora, que Madrid tenga el 20% de abandono escolar es que es una pasada. No, me parece, pero un fracaso de la sociedad, claro. Ramón, una última cuestión que nos quedamos sin tiempo. Siempre le preguntamos al resto de los candidatos siempre, denos una primicia, una medida de UPyD que no conozcamos hasta este momento, que lleva en el programa electoral. Una medida que no conozcáis que llevamos en el programa electoral. Nosotros llevamos en el programa electoral una medida que yo creo que es clave y es compartir las sedes del ayuntamiento. Esa ya la contó el otro día. Esa la conté el otro día, anda. Otra. Pero esa es una buena medida, ¿no? Bueno, pues sobre esa medida vamos a desarrollar más cosas. Pensando en un Madrid que va a compartir muchas más cosas, no solamente con el Ayuntamiento de Madrid, sino con otros ayuntamientos. Porque Madrid es una gran área metropolitana y no puede ser que los servicios de Parla que tienen los ciudadanos de Parla municipales sean distintos de los servicios de las Rozas. Mancomunidades. Y por tanto, bueno, no mancomunidades, lo vamos a pensar porque las mancomunidades no funcionan, las mancomunidades no han sido útiles. Lo vamos a pensar más desde un punto de vista de gestionar una gran área metropolitana. Y eso os lo cuento como anticipo porque lo vamos a contar luego después durante la campaña electoral. Y lo desarrollaremos más, porque es una de nuestras ideas centrales. Pues nada, ha sido un placer. Igualmente, un placer tremendo. También a ti, muchas Julio, gracias, un placer. igualmente. Y nos despedimos de todos ustedes aquí en Entrevistas en el Distrito. Hasta la próxima semana.